Los aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Los aneurismas son una dilatación anómala de una arteria, digamos. Por algún motivo, la arteria, una arteria produce una debilidad. En ese caso, estamos viendo en la imagen un círculo. Eso, exactamente. Ese es un aneurisma que se llama aneurisma saccular, que es como que un globito que se forma después de la arteria, como continuidad de la arteria. Hay otros que son, por ejemplo, se llama fusiforme, y ahí vemos arriba en la imagen la rotura de ese aneurisma. El aneurisma es una enfermedad que por lo general es congénita, pero muchas veces está relacionada con cuadros de hipertensión, de hipercolesterolemia, de estrés, de trastornos de complejidad nerviosa fundamentalmente, y se asocia también a otros problemas como la diabetes o como, por ejemplo, la hipercolesterolemia. Pero tiene dos causas fundamentales, una que puede ser congénita y la otra que seguramente está relacionada con la hipertensión. El gran problema de este aneurisma, de este globito que se forma adentro, es la rotura, digamos, de este problema, y lo cual produce un accidente cerebrovascular que se llama hemorrágico. Ahora, esto es en el cerebro, pero también son muy frecuentes y bastante frecuentes los aneurismas, por ejemplo, a nivel de la aorta, de la arteria aorta, que es una arteria importante, que se ve fundamentalmente este aneurisma en la aorta, en la zona abdominal y a veces en la zona torácica. Digamos que requiere otro tipo de intervención. Pero bueno, lo importante en este caso es que uno puede tener este aneurisma, que a veces tiene entre 4 y 5 milímetros de poco tamaño, lo puede tener toda la vida y no darse ni por enterado, más allá de poder tener algún dolor de cabeza si es que está ubicado en alguna zona que no pueda producir eso. Pero el gran problema es cuando se produce la rotura de la arteria. Por eso es difícil de controlar esta situación, doctor, el hecho de que alguien pueda convivir sin darse cuenta de que lo tiene, sin advertir ningún síntoma, y que de un momento a otro eso se rompe, como decía usted. ¿Es complicado poder efectivamente prevenir que eso suceda? Y para prevenir digamos, ahora se está utilizando mucho. Estaba leyendo un artículo esta mañana con respecto a los ricos y la medicina en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora han implementado un plan que le están dando mucha manija, digamos, y mucha promoción, gente adinerada y gente de renombre en el ámbito del espectáculo o de la política. Por ejemplo, donde se hace un escáner completo de resonancia magnética. Y resonancia magnética de todo el cuerpo. La única forma de saber si uno puede llegar a tener un aneurisma con un método incruento, digamos, que no le provoque nada, es hacer una resonancia magnética nuclear del cerebro con una angioresonancia para ver cómo están las arterias dentro del cerebro y así poder detectar la posibilidad de tener un aneurisma. Pero bueno, sabemos que es imposible hacer un escáner de todo eso, por lo menos en nuestro país, que son muy caros y que las obras sociales tampoco autorizan como método preventivo, sino que lo autorizan cuando realmente hay alguna lesión. Pero después no tenemos otra forma de saber si tenemos un aneurisma o no. Claro. Realmente no. La verdad es que a mucha gente le despierta la palabra interés y muchas preguntas, porque conoce por ahí un caso de alguien que murió repentinamente sin presentar otros síntomas, y la explicación es que sufrió un aneurisma. Entonces es como que es imprevisible, pero usted dice, hay algunos condicionantes o predisponentes para que eso suceda. Sí, por lo general hay predisponentes. Ya digo, el factor genético es muy importante, incluso yo he visto en algunas familias donde 2 o 3 de personas que están dentro de la familia han tenido aneurisma. Y en esto hay que considerar el aneurisma, digamos, lo más importante es lo que llaman subaracnoideos, que están entre el cerebro y las capas que recubren al cerebro y están en contacto con el hueso, y los aneurismas que se producen fundamentalmente en la zona basal del cerebro, en la parte de la base del cerebro, que nosotros llamamos polígono de Willis, que es donde se unen las carótidas de ambos lados y producen una serie de arterias que luego se van a distribuir. Esa es la zona más común y eso produce una hemorragia intracerebral con síntomas característicos. Es decir, cuando se rompe un aneurisma, esto produce síntomas que son importantes. El dolor de cabeza
muy intenso, uno de los peores dolores que hay, de tipo gravativo, como si estuviera por explotar el cerebro, se puede acompañar de pérdida de conciencia, se acompaña de vómitos, que son los que nosotros llamamos vómitos en chorro, sin náuseas previas, y se produce el vómito sin avisarlo, sin arcadas y sin náuseas previas. Provoca rigidez de nuca, porque como invade también la meninge, es imposible girar la cabeza porque esto provoca mucho dolor, aparte está muy rígido, y en muchísimos casos provoca, por supuesto, la muerte, según las estadísticas. A veces en un aneurisma intracerebral importante, entre un 20 y un 40% de las personas puede fallecer. O sea que los síntomas son variados, va a depender de dónde está localizado el aneurisma, pero a veces es un cuadro muy dramático, muy importante, y realmente uno se siente muy mal y sabe que algo raro está pasando diferente a los demás.